Tani unahila pishan. Tumenti kushana latzilob. Tie uchben shanil nah. Ukasala akahtalil. Kupatalal. Los mayas. Los mayas. A través del tiempo, la historia se escribe con luchas, culturas, arte e ingeniería. Sin duda alguna, cada civilización tiene algo que contar. Sean bienvenidos a su canal y maravíllate con la historia, los principios y varias propiedades de los mayas. Un poblado existente ya sea mucho y cuya riqueza cultural ha sobrevivido al paso del tiempo y de las adversidades. La cultura o cultura maya ha sido una de las primordiales culturas que se desarrolló en la vieja Mesoamérica, cultura bastante destacada por sus producidos sistemas de escritura numéricos y por la utilización del calendario, así como su increíble arte y arquitectura. Los viejos mayas son bien conocidos por sus escritos, de los cuales se puede leer una parte importante, puesto que fueron descifrados después de haber sido encontrados, así como por sus avanzados cálculos matemáticos, astronómicos y calendáricos. ¿Quiénes eran los mayas? Los mayas fueron una cultura asentada en Centroamérica que perduró a partir del siglo XX a.C. hasta el siglo XV después de Cristo, una vez que alcanzó su fin a lo largo de la conquista de América. Esta cultura metió monumentales adelantos en matemáticas, escritura, arquitectura y astronomía, y tenía su propia organización social, política y religiosa, la cual influyó sobre el desarrollo de civilizaciones posteriores. El origen de los mayas. La cultura maya habitó la zona de los bosques tropicales de las recientes como Guatemala, Honduras y Península de Yucatán, sur del hoy México. Ya estaba estructurada en torno al siglo IV. Empeoró una secuencia de guerras y catástrofes demográficas ocasionaron su decadencia mucho antecedentes de la llegada de los colonizadores españoles. El lapso del mayor esplendor de esta cultura maya se extendió a partir del siglo IV hasta el siglo X. Los mayas hicieron parte de las civilizaciones mesoamericanas. Tras largas migraciones, varios conjuntos tribales se establecieron en un largo territorio de alrededor de 400.000 kilómetros cuadrados. Este territorio comprende los recientes estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y piezas de Tabasco y Chiapas, así como Guatemala, Belice y las cantidades occidentales de Honduras y El Salvador. La historia prehispánica de los mayas cubre casi 3.500 años, a partir del establecimiento de las primeras aldeas hacia el 2000 a.C. hasta el sometimiento paulatino a la corona de España en los siglos XVI y XVII después de Cristo.
creadores de la cultura de Izapa en la cantidad sur de nuestra área maya. La domesticación y el cultivo de maíz, aunado al del frijol, la calabaza y el chile, permitió el desarrollo de las primeras aldeas, generalmente en las márgenes de los ríos. Con el incremento de la agricultura sobrevivió un aumento de población. Se construyeron edificios específicos para el culto religioso y surgió una estratificación de la sociedad como resultado del despliegue de actividades más libres y especializadas, entre ellas la escritura, el arte plástico y los conocimientos científicos. Periodo clásico. Alrededor del siglo III después de Cristo se inició una época de florecimiento en todos los órdenes, llamada por ello clásica, que culminó en el siglo IX. En este periodo se intensificaron las relaciones con otros pueblos que Mesoamérica cornó los teuticanos, y debido al incontenible aumento de la población, los asentamientos se convirtieron en núcleos urbanos con una estructura de poder religioso y civil muy bien organizada, que encabezaba una clase gobernante investida de poderes sagrados. Periodo postclásico. A las tierras altas del sur del área maya arribaron varios pueblos extranjeros que modificaron el rumbo de la historia de esta civilización. Las migraciones están relatadas en los libros de los mayas escribieron durante los primeros años de la época colonial en sus propias lenguas, pero usando el alfabeto latino que les enseñaron los frailes españoles. Ubicación de la civilización maya. Ubicación de la cultura maya es una región condicionada por sus condiciones climáticas, ya que sufre una larga estación seca que abarca unos 8 meses cada año. Además, abundan las rocas calizas, las aguas se filtran y las corrientes se hacen subterráneas. El agua es escasa y por este motivo se debe recurrir a los pozos a fin de hacerlas emerger. En este contexto geográfico se desarrolló la civilización maya, que ocupaba unas tierras bajas de densos bosques tropicales. Los mayas ocupaban la península de Yucatán, México y sus alrededores. En la actualidad ocuparían el territorio de varios países de Centroamérica, tales como una parte de México, Belice, Guatemala y parte de El Salvador y Honduras. Hoy en día existen ruinas de las principales ciudades mayas: Yaxchilán, Tulum, Cuello, Coba, Copán, Palenque y Chichén Itzá. Características de los mayas. Entre las principales características que definen la cultura maya podemos destacar las siguientes. Fueron una de las civilizaciones más importantes en América e influyeron en el surgimiento
las costumbres de las nuevas culturas. Se encontraban en la zona central de América, precisamente en la península de Yucatán y sus alrededores. Eran politeístas, es decir, creían en varios dioses y los relacionaban con la naturaleza. Su economía se basaba en la agricultura, la cual se realizaba por campesinos en las afueras de las ciudades o estado. Desarrollaron grandes conocimientos de matemáticas, astrología y escritura. Construyeron grandes pirámides como centros sociales y templos de veneración a sus dioses. Religión de la cultura maya. Los mayas eran politeístas. Adoraban a varios dioses relacionados con la naturaleza. La interpretación de sus deidades estaba ligada al calendario y a la astronomía. Estos dioses principales fueron Hunabku e Itzama, pero también tenían dioses de la lluvia, el viento, el sol, la agricultura, la muerte, la guerra, entre otros. Existen algunas similitudes religiosas entre los mayas y los aztecas. Los principales responsables de la religión eran los sacerdotes, quienes se dedicaban al culto, los actos divinitarios y sacrificios rituales. Para la adoración de los dioses, los mayas contribuían o construían pirámides como templos de adoración. Dioses de los mayas. Los principales dioses de los mayas eran Hunabku, dios principal, creador de todos; Itzamna, dios de la sabiduría; Itzel, diosa de la fertilidad y el agua; Yumkax, dios de la agricultura; Kawil, dios del fuego y de la medicina; Kukulkan, dios del agua y el viento. Organización política y social. Organización política. Los mayas formaron ciudades, estados, con cierta independencia y gobiernos propios, y poseían líderes políticos con cargos divinos y hereditarios. Aunque se organizaban políticamente en estados con formas de gobierno independientes, todas estas ciudades formaban en conjunto la civilización maya, es decir, tenían las mismas costumbres y religión. La organización social de los mayas estaba dividida jerárquicamente de la siguiente manera: sacerdotes, miembros de la clase religiosa o quienes se les otorgaba el poder supremo, ya que se los creía capaces de comunicarse con los dioses. Los gobernantes, familias encargadas de gobernar las ciudades-estado, vestían de una manera particular y ostentosa que los diferenciaba del resto. La nobleza, jefes guerreros, altos funcionarios,
caciques y algunos comerciantes, artesanos y campesinos. Estos solían vivir en las afueras de la ciudad en bajas condiciones económicas y algunos casos eran considerados esclavos. Los esclavos, miembros más bajos de la sociedad maya, quienes ejercían trabajos para la nobleza y el Estado de manera forzosa. Economía de la cultura maya. La economía de los mayas se basaba en la agricultura y producía principalmente maíz, frijol y algunos tubérculos, tales como el poroto y la batata. A través de su cultivo producían medicinas, tejidos y materiales de construcción. Su agricultura fue muy desarrollada gracias a sus técnicas avanzadas de irrigación de los suelos a través de sistemas de canales que proporcionaban agua de la estación seca y mantenían los cultivos durante todo el año. Vestimenta de la cultura maya. La indumentaria maya dependía del nivel social en la jerarquía política de cada ciudad o estado. Las mujeres de clase baja vestían faldas largas y camisas amplias, hechas de algodón, las cuales podían bordar con muchos colores. A su vez, los hombres agricultores vestían un patí, una especie de calzón básico, y tenían el pecho descubierto. La familia real y los servidores del Estado usaban atuendos más elaborados, con incrustaciones de plumas y piedras, y también vestían con cinturones y sandalias. Conocimientos de la cultura maya. Los principales conocimientos que se destacaban de la cultura maya son los siguientes: gran conocimiento de matemáticas avanzadas con el uso de decimales y el cero, escritura jeroglífica avanzada para la época, técnicas de riego y agricultura avanzadas que les permitían cultivar durante todo el año a pesar de las épocas de sequía. Eran expertos en astronomía y utilizaban este conocimiento para el beneficio de la agricultura. Desarrollaron el calendario civil de 365 días por año, tal como el que usamos en la actualidad. Además, crearon otros calendarios complejos, como un calendario religioso de 260 días. El fin de la cultura maya. Una de las teorías establece que debido al gran crecimiento demográfico y al aumentar las necesidades de alimentación, se agotaron los recursos naturales y, sumado a largos periodos de sequía, la civilización maya fue debilitándose. Por otro lado, la teoría distinta propone que las tribus invasoras procedentes del norte fueron debilitando los mayas y las culturas españolas, con la conquista de América, fueron las que terminaron por destruir la cultura maya, que se encontraba en declive. Los mayas y su cultura son un factor principal para la historia de México y Latinoamérica, una civilización con conocimientos avanzados a su época. Hoy podemos disfrutar su cultura visitando lugares donde se ubicaron en su momento, la arquitectura y muchas cosas interesantes más. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal
para más contenido similar. Esto fue un ASMR más para ustedes. Hasta la próxima.